Hoy vamos a hacer un viaje al pasado. Os mostraré un misterioso y sorprendente evento que 450 años atrás observaron miles de personas al mismo tiempo, en los cielos de Nuremberg, una villa alemana que en aquella época tenía unos 10.000 habitantes. Según cuentan, sus habitantes fueron testigos directos de una auténtica y cruenta batalla celeste entre objetos voladores de origen desconocido. Aunque hay científicos que consideran que tan solo fue un evento natural, poco habitual, que se produce cuando coinciden a la vez ciertas condiciones atmosféricas. Vamos a exponer aquí todas las versiones conocidas hasta el momento para intentar explicar este suceso tan enigmático. Este es un ejemplo de un supuesto caso ovni, de los más asombrosos de la historia. Importante y significativo es que quedó fielmente documentado en el diario local de dicha ciudad. Fue a la primera luz del amanecer del 14 de abril de 1561, sobre las 5 de la mañana, momento en que la gente del pueblo salía de sus casas para dedicarse a sus actividades y tareas cotidianas. Pero no imaginaban lo que iban a presenciar en el cielo ese día. Fueron testigos directos de un espectáculo que no podrían explicar, ni entender, ni olvidar jamás. Observaron con pánico cómo de repente el cielo se llenó de objetos extraños y al mismo tiempo se escucharon unos fuertes y desconocidos sonidos. Estaban presenciando y siendo testigos directos de una especie de batalla celeste, y todo a la luz del día. Este suceso quedó registrado gráfica y textualmente por un periódico local, la Gaceta de Nuremberg. El artista, pintor y cronista Hans Glasser lo documentó para este rotativo. Contó la historia de cómo una terrible aparición inundó el cielo del amanecer ese día. En esta octavilla narraba literalmente lo siguiente: en la mañana del 4 de abril de 1561, al amanecer, entre las 4 y las 5 de la madrugada, una aparición terrible ocurrió en el sol y fue presenciado por muchos hombres y mujeres de toda la ciudad de Nuremberg. La terrible aparición llenó el cielo de la mañana con formas cilíndricas, de las que emergieron esferas negras, rojas, naranjas y azules, y blancas que se lanzaban por el cielo. Entre las esferas había cruces con el color de la sangre. Al principio aparecieron en medio del sol, dos arcos semicirculares color rojo sangre, igual que la luna menguante. Por encima, por debajo y a los lados del sol tenía color sangre, y había una bola redonda color metálico ferroso y negro. A ambos lados había también más esferas, en gran número, 3 en línea, 4 formando un cuadrado y varias esferas solas. Entre estas esferas había varias cruces rojas muy visibles y grandes tubos o barras con más esferas en su interior. Todos ellos comenzaron a pelear entre sí, de modo que las primeras esferas volaron hasta donde se encontraban los que estaban a los lados del sol y los tubos fueron hacia el sol, luchando entre ellos durante más de una hora. Cuando se acabó la lucha, todos cayeron del sol como si se hubieran quemado y se consumieron con un inmenso humo. Al final de esta batalla apareció un nuevo objeto de forma triangular, de color negro, el de mayor tamaño de todos los que se vieron en aquel día, y que fue descrito por los presentes como una enorme punta de lanza, que entró en escena y puso fin a la batalla. Se interpreta que este objeto podría ser una gran nave, una nave superior de algún tipo, es decir, una nave nodriza. Este horrible espectáculo fue presenciado por numerosos hombres y mujeres. Lo que significan estas señales solo Dios lo sabe. Finalizada la batalla se informó que los ganadores, las esferas y los tubos que los contenían se fueron volando hacia el sol y desaparecieron. Por desgracia no había cámaras disponibles en ese entonces para tomar fotos o vídeos de tales hechos, y las referencias de periódicos y dibujos son nuestra única evidencia, permaneciendo abiertas a muchas interpretaciones. A lo largo del tiempo se han dado varias teorías y explicaciones del fenómeno, muy diferentes entre sí, y son las siguientes. La primera, la que se dio en aquellos tiempos. Como es sabido, las personas eran profundamente religiosas. Pensaron, según Hans Glasser, el autor del artículo en el periódico local, que el fenómeno mostraba la ira de Dios por alguna transgresión desconocida, que se trató de un conflicto divino entre ángeles y demonios, entre el bien y el mal. Evidentemente esta es la teoría que descartamos en la actualidad como explicación razonable a este suceso. Algunos han intentado explicar el evento Nuremberg basándose en fenómenos naturales, aparición de cometas, reflejos del sol, objetos suspendidos en la atmósfera que reflejaban la luz, insectos, aves, etc. Pero el más respaldado oficialmente sería un efecto producido por el sol,
conocido como parhelio. Se trata de un fenómeno óptico que aparece en el cielo. Se producen resplandores esféricos alrededor del Sol, como consecuencia de una gran cantidad de partículas de hielo que forman parte de las nubes cirro y a bajas temperaturas, asociado con la refracción de la luz. Se ven resplandores esféricos como manchas brillantes y coloridas, y parecen estar unidos por especie de halos. Esta teoría no nos ofrece las explicaciones a los sonidos que también se escucharon, tampoco del movimiento errático y de la gran velocidad de los objetos, y que al final muchos de ellos se caían desprendiendo un halo de vapor de agua o humo. Esta versión se respaldaría en que fue una interpretación por parte de los habitantes de la ciudad que podrían ser debido a la imaginación de las personas, por lo que podrían haber distorsionado la realidad. ¿Entonces fue una sugestión colectiva y vieron lo que no existía realmente? La última teoría es que los amantes y defensores del fenómeno ovni analizan el incidente Nuremberg con una visión alejada de las teorías convencionales. Dicen que representa claramente un avistamiento documentado de ovnis en la antigüedad. Defienden que se trató de alienígenas en sus vehículos extraterrestres batallando en los cielos. Ellos señalan la presencia y forma de los objetos y lo explican de esta manera. Los esféricos y los que tenían aspecto de cilindro alargado, forma de puro, se corresponderían con el mismo tipo de artefactos que se han avistado y documentado y a veces grabado y fotografiado durante cientos de años. Los objetos en forma de cruz serían similares en diseño a lo que hoy en día conocemos como aviones de combate. El enorme triángulo negro se correspondería con multitud de testimonios registrados de avistamientos de objetos con esa forma. En los últimos años se han reportado cientos de informes, fotografías y vídeos de personas que lo han visto, sobre todo en Europa y más concretamente en Bélgica y Holanda. Por todo esto y sobre todo por lo narrado en el periódico local de la época, afirman que este suceso es una contundente evidencia que confirmaría una vez más que el fenómeno ovni es real y que ha estado presente a lo largo de la historia de nuestro planeta, antes y después del suceso Nuremberg. Esta teoría no explica por qué no se localizaron ni encontraron los restos de los objetos que, según narran, cayeron del cielo a la tierra envueltos en humo, signo de que fueron abatidos en la batalla aérea. ¿Dónde están estos restos? ¿Desaparecieron sin más? ¿Tantas toneladas de material que debieron esparcirse por las afueras de Nuremberg se esfumaron así de repente? Aquí acaba este vídeo. Espero que os haya ayudado a conocer este misterioso suceso que ocurrió hace 450 años y que tiene divididos y desconcertados a científicos, historiadores, estudiosos y amantes del mundo ufológico en cuanto a su interpretación de lo que realmente aconteció allí. Como siempre os digo, vosotros sois libres para escoger y decidir qué teoría os convence de las expuestas aquí, o si pensáis que pueda tener otra explicación diferente. Siempre debemos usar las evidencias existentes y sobre todo seguir investigando para encontrar la verdad.